Es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, buenos días a ti, al auditorio, Pascal. Y me viene muy a modo el último bloque informativo que acabas de dar, porque quería comentar un incidente afortunadamente menor, pero revelador de cómo la autoridad formalmente constituida no tiene el control de las carreteras en algunas regiones del país y por lo mismo está impedida para garantizar el libre tránsito, un derecho fundamental. Se trata, Pascal, del alto obligado hecho por el convoy en el cual viajaba la candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, en un puesto de control y retención instalado por un grupo de encapuchados. Si una figura de esa talla, en busca de la posición más importante de nuestro sistema político, se ve forzada a detenerse y en esa condición escuchar los señalamientos que le hacen, ¿qué no será de los ciudadanos comunes y corrientes? Con todo y que Claudia Sheinbaum tuvo el temple de entereza de encarar la arbitrariedad con paciencia y sangre fría, el hecho es grave y revelador de la inseguridad y la circunstancia prevaleciente en esa región como en otras muchas del país. Pone de relieve cómo en más de un lugar, Pascal, el derecho y la ley son una quimera y que en esos sitios impera la fuerza y la arbitrariedad ajenas por completo a los más elementales principios de un Estado de Derecho. Si bien es motivo de congratulación que el incidente no haya ido más lejos, al hecho se le ha querido restar importancia de distintas maneras. La propia Claudia Sheinbaum desconsideró que se tratara de miembros del cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró lo sucedido como un acto de propaganda. Y en ambos casos, y esa es una pena, deslizaron como algo extraño que al lado de los encapuchados hubiera un medio de comunicación, como lo es Latinus, con cámara y micrófono en ristre. En cuanto a la imposibilidad de que se tratara de un grupo criminal, la diputada Patricia Arizmendi, que es de Chiapas y quien milita justo en Morena, no tuvo empacho en publicar en Twitter: en el camino de Comitán a Motocintla nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona, cuidando su territorio. Tal cual, Pascal. En cuanto a si los encapuchados estaban armados o no, hay versiones encontradas. Desde el oficialismo se niega que así haya sido, pero varios medios de comunicación consignan que el grupo sí estaba armado. Y en lo tocante a la sugerencia de que resultó extraño que del lado de los encapuchados estuviera un medio de comunicación, es una auténtica tontería, Pascal. Es tener una profunda ignorancia del quehacer periodístico o una malsana intención de involucrar en lo acontecido a un medio de comunicación que evidentemente hacía lo que le corresponde y que no es del agrado del oficialismo. Lo verdaderamente importante, Pascal, es... Imagínate que llegue un reportero antes que una autoridad a un lugar donde acaba de ocurrir un asesinato, pues lo van a acusar de ser cómplice, ¿no? Es que, Y con esa Pascal, lógica. el motor de cualquier periodista, y tú y yo por fortuna lo somos, pues es la curiosidad, uno, y dos, el tratar de tener información exclusiva en competencia con los otros medios, Sí, Pascal. pues sí. Entonces sí es una pena que sugieran que por qué estaban ahí. Pero en todo caso, lo importante es cómo en algunas regiones, lugares o sitios de la República, la autoridad legal y formalmente constituida en cualquiera de sus escalas, o sea, la federal, la estatal y muchísimo más la municipal, no tienen el control del territorio y en tal virtud, más de un derecho constitucional es letra muerta. El derecho a la libertad, hemos visto cómo ahora se dan secuestros colectivos, a la libre expresión, bueno, lo acabamos de comentar, el derecho a trabajar sin ser molestado, cuánta gente no paga derecho de piso o extorsión, a libre tránsito, como es el caso. Esos y otros derechos han sido conculcados por grupos criminales que han impuesto su dominio por encima
del Estado de Derecho. Entre esos lugares, Pascal, el sur de Chiapas hoy es un territorio en disputa por parte de dos cárteles que sin duda han rebasado al gobierno estatal, al federal y, como decía, desde luego a los gobiernos municipales de esa región de la entidad. Lo importante, Pascal, no es litigar si quienes detuvieron el convoy de la candidata presidencial eran criminales o no, si estaban armados o no, si estaban encapuchados o no, sino el hecho de que esos grupos se sientan con la autoridad para marcar el alto a quien transite por sus dominios y los obligue a escuchar lo que quieren decir o obligarlos a hacer lo que quieren que hagan. Cuando eso ocurre, se tiene que reconocer que hay quienes le disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza, el pago del tributo y el control del territorio. Y eso es peligroso en cualquier momento, pero más cuando se quiere renovar el poder en democracia. Qué bueno, Pascal, que el incidente ahí quedó, pero no se le debe de restar la importancia. Pues no, por los antecedentes que tenemos en este país, sin duda debe tomarse como algo muy grave. Pues sí, Pascal, y lo que tú decías, digo, de lo que ocurre en Guanajuato, de lo que ocurre en Michoacán, de lo que ocurre en Guerrero, de lo que ocurre en Tamaulipas, y verdaderamente sí asombra cómo a veces se entra a litigar si fue grave, si no fue grave, si eran delincuentes, si no lo eran, cuando en el fondo lo importante es que se está vulnerando el Estado de Derecho, Pascal. René, muchas gracias por el comentario, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. René Delgado, martes y jueves lo puede usted escuchar aquí en la primera emisión.